Óscar de la Borbolla es escritor, nació en la Ciudad de México en septiembre de 1949. Además es narrador, ensayista y poeta. Entre otros libros, ha escrito La rebeldía del pensar, El arte de dudar, Las vocales malditas y La libertad de ser distinto. Es maestro en filosofía por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y titular del área de Metafísica y Ontología. Ha sido asesor del secretario de Educación Pública, guionista de programas en Radio Educación y Radio 13. Ha impartido conferencias en universidades nacionales y de los Estados Unidos, Canadá y España. Su obra ha sido traducida al inglés, francés y serbocroata. Es Premio Internacional de Cuento Plural 1987 por Las Esquinas del Azar, Premio Nacional del Humor La Sonrisa 1991 por Nada es para tanto. Óscar de la Borbolla, qué gusto estar aquí con nosotros en línea directa. Óscar de la Borbolla, a ver cómo llegas a la escritura, a la filosofía. Tienes cara, tienes tipo, tienes gorra de escritor revolucionario. ¿Cómo llegaste a esto? Mira, antes de llegar a eso, quisiera decir cómo llegué aquí. Llegué aquí feliz porque me iba a encontrar con un amigo a quien hace muchos años que no veo. Y quería recordar nuestra época común de convivencia en Acatlán, de la que tengo recuerdos muy gratos. Así es, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de reencontrarnos. Ahora, ¿por qué llegué aquí? ¿Cómo llegas a esto? Mira, yo era un niño común y corriente y mi madre enfermó a muy temprana edad mía. Tendría 5 años. Le dio una embolia, se quedó hemipléjica y tenía que distraerla en las tardes. Y para hacerlo, pues no había muchos recursos en mi casa y tuve que empezar a leerle algún libro para entretenerla. Un libro, ¿de quién? De Antonio Plaza. Y había una pequeña estrofa en un verso dedicado a la Virgen María, en el que decía: si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Como pertenecía a una familia de fe católica, pues estaba a los pocos años preparándome para la primera comunión. Esta cuarteta me la sabía desde más chico y se las espeté y me dieron una bofetada. O sea, me mandaron a la filosofía directo. Al dejar insatisfecha mi pregunta inocente, si es omnipotente, ¿por qué no puede? Y si es omnibueno, ¿por qué no quiere? Porque la vida no está tan grata. Me puso en un camino de tratar de encontrar el porqué. Y por eso entré a la filosofía y justo el gusto por el verso, por las entonaciones, por las rimas, despertó también mi otra vocación de literato. Entonces, cuando se me acabó ese libro que ya me terminé por aprender de memoria y mi madre de aburrirse conmigo, pues empecé desde niño a inventarle historias. Era una especie de cuentacuentos particular. Mi trabajo de lazarillo consistía en tenerla más o menos entretenida toda la tarde. Y me fui agenciando libros de muy distinto tono para llenar esas tardes inmensas de compañía con mi madre. Ya para la secundaria me había profesionalizado tanto que podía vender a la hora del recreo los acrósticos a mis compañeros, me daban una torta y ellos pues se quedaban con la mejor parte. ¿Qué te lleva a ser un escritor rebelde como tal? Esta idea del cuestionamiento. Ahorita platicamos de las ucronías, que son una parte fundamental, el querer alterar la historia, el querer cuestionar la historia. Vivimos en esa época en donde las universidades y la universidad pública, la UNAM era el espacio de cuestionamiento, de crítica, fundamentalmente en el ala marxista. ¿Qué es lo que te lleva a esta visión de transformación que está presente en toda tu obra? Mira, un germen te lo acabo de dar porque Antonio Plaza es un poeta maldito, estilo José Espronceda, que es mucho más popular. Nuestro Espronceda es Antonio Plaza. Tiene poemas a una ramera, poemas a un verdugo. Si mi sueño de sangre realizara y de un tajo humanidad te dividiera y en tu sangre maldita me bañara y en tu sangre maldita me bebiera, mi sed de sangre en el cadalso apago y soy dichoso si a matar me apresto, tu odio sociedad con odio pago, infame sociedad yo te detesto. Bueno, está ese componente de mis primeras lecturas, pero hay algo que creo que es mucho más importante. Justo la enfermedad de mi madre hizo que se desentendieran de mí y cuando se volvieron a dar cuenta que yo ahí estaba, ya estaba lo suficientemente grande como para
no poder ser inscrito en segundo de primaria, que fue el momento en el que dejé de ir a la escuela. Entonces me llevaron a la escuela, dijeron, ya está grandote, no hay espacio, ¿por qué no lo ponen en sexto? Entré a sexto, aprobé y me gané pues toda la primaria. Luego, cuando iba a entrar a la secundaria, había un proyecto todavía en la preparatoria 1 del plan de 5 años para hacer en 5 años secundaria y preparatoria. Yo traía promedio de 10 de la primaria, entregué mis papeles, esperé a que me llamaran, no me llamaron nunca, porque no sabía que se tenía que hacer examen de admisión. Entonces perdí 2 años cuando terminé la primaria. Para poder entrar a la secundaria tardó muchísimo y yo ya me había habituado. El caso es que cuando entré a la secundaria nada más iba a hacer exámenes. Creo que mi verdadera diferencia es que fui formado como estos gérmenes que se aíslan para la guerra bacteriológica, no los meten en el mundo que todos comparten. Y entonces, como viví aislado, nutriéndome de muchas fuentes extrañas, no terminé saliendo como el promedio. Me fabriqué a solas y terminé adquiriendo pues esta idea del mundo que tengo por no haberla adquirido de la socialidad con los otros. Ya que estaba más o menos construido, me enfrento a un mundo que no me gusta, que no se parece al que he soñado, y entonces decido cambiar de nacionalidad. Y digo, he soñado tanto, que ya no soy de aquí. Y eso, de manera natural, hace que siempre que encuentro alguna postura, inmediatamente no me parece simpática. Hay un rechazo automático a cualquier planteamiento y voy encontrando mi propio cauce. Y un cauce que encuentro que me resulta muy bonito es pues, los libros de Kropotkin, como La historia del pan, o de Bakunin, Dios y el Estado. Y se me va formando una mentalidad anarquista totalmente, que durante la época de mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que todos eran marxistas, pero ortodoxos, puros, yo era el revisionista, loco, simpatizante de Bakunin. Y desde entonces me parecía que una cosa era el socialismo libertario y otra el socialismo dogmático de ellos. Y en el caso es que nunca pude embonar. Y se me ha venido agravando más porque imagínate, me dedico a la filosofía en un mundo pragmático como este y encima a un tipo de filosofía que no es la que repiten a coro la mayoría de mis colegas que están ahora instalados en la moda filosófica, que es la hermenéutica. Yo hago una cosa muy distinta. Entonces, soy un bicho raro. Así es, eso me queda muy claro. Estamos platicando con Óscar de la Borbolla aquí en Línea Directa. Óscar de la Borbolla, hay una línea en toda tu obra que va entre esta crítica anarquista, cuestionadora de todo, y el sentido del humor. Sí. Que es algo que, alguien me decía, el que no tiene sentido del humor, simplemente uno no tiene inteligencia y no tiene capacidad de cuestionar, y no tiene capacidad de cuestionarse a sí mismo, que es el principio fundamental. ¿Cómo hilas tu obra en estas dos líneas? En la línea, uno, de la autocrítica, de la crítica, por supuesto, a la sociedad, y en el sentido del humor como un elemento subversivo frente a la sociedad. Pues justamente por esta virtud que tiene el humor. ¿Tú te acuerdas del Rey Lear? Ahí Cornelia le dice a su padre, está mal que entregues el reino anticipadamente, que heredes a tus hijas. Y el rey se enoja porque lo están contradiciendo y la manda a prisión, no obstante que ella es su favorita. Luego viene el bufón y le dice exactamente lo mismo y le aplaude. Yo me di cuenta de este detalle y comprendí que el humor es un vehículo extraordinario para poder meter lo que uno quiera sin necesidad de sufrir necesariamente muy pronto las consecuencias. Por decirte un dato muy chistoso, mi libro quizá más subversivo es el de las vocales malditas. Hay un cuento ahí tremendo, el cuento de la E, en el que pues termino por hacerle un cuestionamiento terrible a Dios
una parodia del pasaje bíblico de Adán y Eva. Dios les dice: les generé de heces en el retrete del desdén, les exenté de fenecer, me entenebré en seres herejes, les perderé. Y luego se encuentran con el diablo. Al final, después, Adán y Eva, que se llaman Esther y Efrén, los expulsan. Y el diablo les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble. Depende del creer, del tenerle fe. Estrenen el entender rebelde, bésense, deseense, etcétera, ¿no? Este cuento, que es totalmente anticonfesional, no propio. Fíjate que durante la época de Fox fue metido en las bibliotecas de aula y se reprodujo en 100,000 ejemplares para ir un libro a la secundaria. Alguien se equivocó. No, yo lo adjudico a esto, como finalmente suena simpático, el mensaje de su versión queda como oculto y pasa. Y luego también me di cuenta de la eficacia que tiene Voltaire para destruir sistemas filosóficos, haciendo no una reducción al absurdo, sino una reducción a la risa. Entonces, he procurado cultivar el humor porque creo que es la mejor herramienta para poder transmitir verdades que no son bien recibidas. ¿Qué le enseñas a tus alumnos? O sea, yo me imagino a un Oscar de la Borbolla, pues lo conocí allí en Acatlán, a los que los alumnos, por supuesto, admiraban y llenaban sus clases. Yo no lo veo tomando un plan de estudios o programa de estudios de filosofía y yéndoles a platicar cada uno de los autores. Pues mira, les enseño lo que ando leyendo recientemente. Siempre he dado la materia de ontología y desde unos años para acá me he aficionado por la lectura de la filosofía de las matemáticas o incluso de las matemáticas, de la física. Estoy muy interesado en el área, digamos, dura del conocimiento. Y ahora cuando hablo de metafísica, de planteamientos filosóficos, de ontología, empiezo a explicar que la verdadera estructura de lo real no son las especulaciones heideggerianas ni las especulaciones hegelianas, porque son modelos bastante ñoños comparados con las estructuras matemáticas que realmente dan cuenta de lo real. Eso es lo que ando explicando ahora, pues. Me parece muy bien. Y además, como mi formación es, pues más o menos vasta, porque mi curiosidad es esquizofrénica y estrábica, traigo a colación todos los ingredientes. Lo mismo cito un poema que presento una pieza de un museo de pintura. Creo que la concurrencia de todos los elementos para abordar un tema hacen que de pronto forme parte del todo, de un mundo, y sea mucho más comprensible. Y ciertamente tengo buena acogida. Sin duda alguna. Uno de los términos que identifican a Oscar de la Borbolla es la ucronía, una columna que ahí publicaste en Excelsior. Esta idea de cambiar el sentido de la historia para hacer las cosas, no sé si mejor o simplemente tratar de pensar que la cosa o que el hecho histórico pudo haber sido diferente. Mira, hay un libro de un filósofo, lo debo de reconocer, que es Charles Renouvier, que le puso a su libro Ucronía y cuenta la historia no como fue, sino como podría haber sido. Esto a mí me dejó fascinado porque la historia que tenemos es tan triste que de verdad ser herederos de nuestros antepasados es como para agarrar y que se nos llene la cara de vergüenza. Si volteas al pasado han sucedido cosas horribles. Y lo que hace Charles de Renouvier es corregir para que tengamos un pasado digno de poder ser presentado. Cuando yo leí ese libro me llamó mucho la atención y planeé un periodismo ucrónico. Noticias de lo que estuviera sucediendo, pero que fueran falsas, parecieran reales. Al principio parecía un juego simplemente, después me di cuenta que era un muy buen método para escarmentar y denunciar a mis colegas de página que también mentían, nada más que yo mentía con cosas muy delirantes y ellos mentían amañando simplemente la información, maquillándola según quien los patrocinara. Y me di cuenta de una cosa, que finalmente la representación que la gente se hace del mundo depende de los medios, que no vivimos tanto en la realidad, sino en una realidad construida por los medios. Ahora estamos viviendo una realidad virtual.
ya hizo epidemia la ucronía y ahora hay congresos a propósito de la posverdad. Que son puras mentiras. Que son puras mentiras. La única diferencia entre aquellos y yo, entre estos y yo, es que esos mienten con cosas absurdas. Y yo hacía pasar como cosas auténticas asuntos que provocaban de pronto una polémica a nivel mundial. Y no estoy presumiendo. Cuando inventé que la pronunciación fricativa de la B chica, que nosotros suavizamos, era capaz de producir cáncer en la lengua, y por eso la anatomía americana había quitado eso, el ceseo y cosas de esas. Esa nota fue publicada originariamente en el Excelsior, de ahí la tomó El País, la republicó en España, y me criticó y refutó un académico de la lengua. Entonces, por eso digo que armaban unas polémicas maravillosas. Cuando inventé un sótano con objetos satánicos debajo del Templo Mayor de una antigüedad de 18,000 años, Eduardo Mato Moctezuma, no me dejará mentir, porque él estaba como director en ese momento del centro histórico y llegaron hordas, pero multitudes, y la verdad, el rating que tuvo el Museo del Templo Mayor se aumentó gracias a la locura que publiqué. Yo me divertía mucho inventando estas cosas y estaba creando una especie de mundo paralelo en el que me familiaricé tanto que terminé adoptando el apodo de Lucrónico. Yo era un ser de esa otra dimensión. Estamos platicando con Óscar de la Borbolla aquí en Línea Directa. Óscar de la Borbolla, tu más reciente obra, que no la última, sí es La rebeldía de pensar. Me queda claro que contigo la rebeldía de pensar ha estado presente durante toda la vida, y en la portada lo que hay es un montón de ovejitas. Sí, unos borregos. Unos borreguitos. Todos que van en una dirección. Porque todos van en la otra dirección. Una roja que se va para otro lado. Esa eres tú. Pues espero que sí. Mira, normalmente uno cuando empieza a pensar lo hace dentro de un medio familiar o social o en una comunidad y adopta las ideas de los demás. Y las ideas de los demás normalmente están equivocadas. Son las creencias que se tienen, lo que les parece legítimamente correcto. Y el que empieza a pensar realmente, o el que tiene una duda a propósito de si eso que creen los demás es cierto o no, es visto como un disidente, como alguien que está desviándose del cauce correcto. Si tú revisas la historia de la ciencia, te vas a encontrar cómo durante muchísimos años se repitió Aristóteles de que las cosas caían independientemente de su peso a la misma velocidad, a diferentes velocidades. Tuvo que venir Galileo para decir no, caen a la misma velocidad. Luego la pregunta era, bueno, muy bien Galileo, lo habían repetido muchos años, y viene Newton y dice, bueno, ¿por qué la luna no se cae? Así de sencillo, ¿no? Tiene que inventar otra explicación. Está Newton en su pleno apogeo, y sin embargo hay una frasecita que incomoda a Einstein, una frase de sus principios naturales, de filosofía natural. Dice Newton que si el Sol desapareciera, instantáneamente sentiríamos el efecto por la falta de gravedad y la Tierra saldría disparada. Eso parecía muy bien, pero Einstein fue el único que se preocupó por esto y dijo, si lo más veloz es la velocidad de la luz y la luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿cómo es posible que instantáneamente la Tierra salga disparada? Newton está equivocado. Hay que buscar otra explicación de la gravedad. La explicación que encontró y que resultó fascinante es la que ahora repetimos como peritos, que lo que sucede es que la masa del Sol es tanta que deforma el espacio. Entonces el espacio curvo es el que hace que nos movamos alrededor de ella como si estuviéramos dando la vuelta dentro de una cubeta. Imagínate una cubeta, aventamos una cosa en línea recta, pero se pliega a la curvatura de la cubeta. Cada que hay alguien que disiente de la opinión colectiva, es un loco. Es un loco, pero normalmente, bueno, no, a veces disienten y se van por una barrabasada. Pero hay quien... La única oportunidad de encontrar un avance en la ciencia, un avance histórico en las ideas, un nuevo planteamiento musical, un nuevo planteamiento... Es la subversión. Es la subversión. Entonces, el que piensa
se individualiza, se vuelve diferente. Esto nos permite pensar en este texto sobre la idea, digamos, del crecimiento, del desarrollo, que no puede ser un pensamiento lineal, porque si seguimos en el pensamiento lineal vamos a terminar no generando, o sea, uno generando conocimientos. Uno pensaría, por ejemplo, en el mundo sin Internet, o esta idea del concepto del que creó el Internet, que hoy se termina convirtiéndose en una especie no solamente de tecnología, sino de forma de vida. Sí. Y que aquellos que no vivieron el mundo con Internet, pues no pueden entender que son prácticamente fracturas, yo te diría, de conocimiento real, ¿no? Fíjate que el Internet es una herramienta maravillosa. El único problema es el mismo problema que se presenta cuando el amor es expedito. Cuando el amor es expedito, el interés que uno logra madurar por el otro no es suficiente. Llega uno, como decía por ahí este cómico español, Jardiel Poncela, en el amor empezar por el final es solo ahorrar tiempo. Como actualmente se practica este tipo de amor, empiezan por el final y luego se preguntan su nombre. Así es. No hay una raíz que penetre de verdad en una relación sentimental. Cuando el conocimiento lo obtienes inmediato, es un dato fuera de contexto que sacia una curiosidad. Y ese es uno de los peligros del Internet, que nos ofrece tan instantáneamente lo que andamos buscando, que no maduramos la curiosidad. Y por eso es que los jóvenes, sobre todo, están tan desafanados del conocimiento profundo. Que no te permite pensar. Sí, este libro justamente lo que explica es en qué consiste pensar y por qué pensar tiene que llevarnos necesariamente a uno de sus más altos peldaños del pensamiento positivo, el pensamiento negativo. Pero el pensamiento negativo también se estanca y hay que llegar propiamente al que yo llamo la duda. La duda, que es lo que te mantiene pensando, porque el pensamiento no solamente sirve para encontrar una verdad, sirve para mantenernos en forma. Igual que la caminata no solamente sirve para llegar a la meta, sino para mantenernos en forma. El pensar, aquello en lo que nos mantenemos pensando, nos humaniza. Sin duda alguna. Y lo único que nos puede mantener pensando es la duda. La rebeldía de pensar de Óscar de la Borbolla, del Diario del Fondo de Cultura Económica, fundamental para poder saber pensar. Sí, esa. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias y mucho gusto de que nos hayamos encontrado. Claro que sí. Fue Óscar de la Borbolla, aquí en Línea Directa.